en lo que es o lo que son sistemas de seguridad y confortabilidad, ¿ya? Sistemas de seguridad activa y pasiva, conceptos que tenemos que ir revisando más adelante, ya en las siguientes unidades. Eh, y lo primero que tenemos que empezar a ver el día de hoy corresponde a lo que es multiplexado, ¿ya? Que es una técnica que nace de la informática en realidad, ¿ya? Y que tiene relación con la comunicación que hay entre componentes inteligentes en un circuito de gestión electrónica, ¿ya? Entendiendo como sistema de gestión electrónica, ¿cierto? A todo sistema que está compuesto por un elemento sensor, ¿cierto? Que capta una magnitud física, un procesador que es quien interpreta la información y un actuador que es el que recibe la orden finalmente luego del procesamiento de la señal, ¿cierto? Para efectuar una acción, ¿ya? Eh, pero antes justamente de partir con los multiplexados, vamos a hacer un pequeño repaso a lo que es justamente este último tema, ¿ya? Recordar un poquito el concepto de gestión electrónica desde el punto de vista de recordar algunos conceptos, entendiendo la lógica básica, ¿cierto?, de lo que es un sistema de gestión electrónica compuesto por estos componentes, ¿cierto?, que se mencionaron anteriormente, y de esa manera entonces poder ir dando un poquito más de sentido a lo que viene más adelante, ya que el multiplexado como tal, que como les decía, es una técnica de naturaleza informática, cuesta un poquito entenderla al principio, ¿ya? Dado que básicamente lo que nosotros tenemos que entender como contenido es abstracto, no es tangible, nosotros no lo podemos ver, ¿ya? Salvo cuando tengamos en este caso un taller y podamos efectuar un diagnóstico electrónico por sobre, en este caso, un sistema multiplexado, ¿ya? Por lo tanto, aquí traten de prestar bastante atención y cualquier duda que les asalte, ¿cierto? No duden en interrumpir nomás o levantar la mano, ¿cierto? Para hacer una pausa, ¿ok? Así que sin más, entonces vamos a comenzar. Bien, sistemas electrónicos y multiplexados, dice aquí, ¿ya? Porque estos dos temas, digamos, conjugados, ¿por qué van de la mano? ¿Porque están juntos? Básicamente porque la electrónica, ¿cierto? Hoy en día en el vehículo que tiene un gran campo de acción, se nutre justamente o se vale justamente de lo que es el multiplexado para poder efectuar una comunicación más eficiente entre diversos componentes electrónicos, ya sean sensores, actuadores o unidades de control, ¿ya? La electrónica en el automóvil, y para esto aquí vamos a volver a lo mejor a tomar un poquito algunos conceptos de lo que es electrónica automotriz que ustedes tuvieron el semestre pasado, ¿cierto? Y que justamente es un ramo que normalmente es prerequisito para poder acceder a los diagnósticos electrónicos de sistemas complementarios y diagnóstico electrónico motor. Eh, y bueno, retomando la idea, la electrónica, ¿cierto? En el automóvil aparece por allá por los años 80, ya principios de los 90, y se empieza a hacer masiva en la medida de que nace la necesidad de poder construir, ¿cierto? O implementar un mecanismo de control de emisiones eficiente en los vehículos, ¿ya? Eh, Hay quienes piensan que normalmente la electrónica se incorpora en el automóvil, ¿cierto? Para fines, digamos, de mayor precisión, exactitud, eh, qué sé yo, automatizar un poco el sistema de gestión, ¿ya? Reemplazando en este caso elementos análogos, ¿cierto? Mecánicos, eléctricos, por electrónica, ¿ya? Lo cual hasta cierto punto tiene, digamos, cierto sentido y, por supuesto, cierta razón, ¿ya? Ya que la electrónica justamente se encarga de eso, pero no nace a raíz justamente de la incorporación de esta en el automóvil,
sino que se implementa para el mecanismo de control de emisiones, ¿ya? Los vehículos de la actualidad, ¿cierto? Motores a gasolina, eh, están dotados de un convertor catalítico ubicado, ¿cierto?, en el sistema de escape, y unido a este convertor catalítico existe un sensor de oxígeno, ¿ya? Que permite a través de la detección, ¿cierto?, de oxígeno residual presente en el escape, eh, poder efectuar un ciclaje, ¿ya? A través de la forma de la señal directamente al sensor de oxígeno para poder efectuar entonces digamos, una forma de onda de tipo sinusoidal, que es una onda cíclica que se produce a partir del sensor de oxígeno y que viaja a la unidad de control, permitiendo que la unidad de control entonces trabaje justamente bajo esta lógica eh, digamos, de proceso cíclico en el cual la mezcla va pasando de pobre a rica, ¿cierto? Pasando por el punto intermedio, que en este caso sería la estequiométrica, ¿ya? Y de esa manera entonces se permite mejorar el rendimiento del convertidor catalítico, ¿ya? Sin la gestión electrónica incorporada en el vehículo hubiera sido muy difícil, casi imposible, ¿ya? Lograr justamente que el catalítico lograra efectuar, digamos, esta catalización, valga la redundancia, ¿cierto?, de los gases que están saliendo por el tubo de escape para que estos terminen de convertirse entonces en CO2 y agua, que son los residuos, ¿cierto?, producto de la combustión del combustible con el oxígeno, con el aire en este caso, ¿ya? Y bueno, a partir de aquí, entonces, es que, bueno, los ingenieros, ¿cierto?, las diferentes marcas se dan cuenta de, de la oportunidad, digamos, que existe eh, de la mano de la electrónica, ¿cierto?, para poder amplificar, ¿cierto?, extender el campo de acción de esta rama al resto del vehículo y de esa manera entonces poder optimizar ciertos procesos y mejorar también la gestión de los sistemas del vehículo gracias a módulos de control integrado eh, que hacen mucho más cómoda la conducción, por supuesto, y más precisa también, teniendo un ahorro de combustible y con eso entonces también, lo cual lleva implícito una disminución en las emisiones contaminantes, ¿ya? Que es el fin último de la gestión, ¿ok? De ahí entonces ya se amplifica completamente a todo el resto del motor, a lo que es tracción, seguridad, confort y comunicación, que básicamente en estos grupos, ¿cierto?, es donde nosotros nos vamos a centrar, en los últimos tres básicamente, seguridad, confort y comunicación. Entonces, hoy en día en el vehículo existe una gran cantidad de módulos, ya pudiendo ser normal hoy en día, de hecho, la existencia de 13 o 15 módulos de control ubicados en un vehículo, ¿ya? Eh, en algunos vehículos particularmente, ¿cierto? Con un sistema de gestión electrónica extendida a todos los sistemas del vehículo en general, podemos encontrar hasta 20, 22 calculadores a bordo, ¿ya? ¿Y cuál es digamos, el desafío en la incorporación de los calculadores? Básicamente, cómo los comunicamos, ¿ya? Ese justamente fue el primer inconveniente, el primer problema que se produce cuando se pretende justamente incorporar una mayor cantidad de calculadores en el vehículo, ¿ya? Y para esto justamente es que la tecnología del automóvil, ¿cierto? La industria automotriz, recurre a lo que es la informática para poder valerse de lo que es esta técnica, ¿cierto? Denominada multiplexado, que la vamos a definir de inmediato, ¿ya? Y bueno, ahí tenemos en pantalla, ¿cierto?, los cuatro grandes grupos de acción de la electrónica en el automóvil, ¿cierto? Que en primera instancia se incorpora lo que es grupo motor propulsor, ya los primeros sistemas que son, en este caso, comunicados, implementados con módulos de control, corresponden a todo lo que es gestión del motor como tal, en relación a lo que es control de la dosificación del combustible, ¿cierto? Alimentación de combustible, control de emisiones y gestión también de la caja de cambios, ¿ya? En donde también aquí existe un concepto
aplicado también a lo que es un grupo motopropulsor, cuando se incorporan las funciones de un módulo de control del motor, eh, junto con las funciones de control de la caja de cambios. ¿Ya? Entonces también ahí tenemos un concepto denominado integración que vamos a definir también un poquito más adelante ahora. ¿Ya? Y bueno, después los restantes grupos de acción, grupos digamos en los cuales se incorpora la electrónica y tenemos comunicación, confort y seguridad. ¿Ya? Estos tres grupos particularmente en la actualidad son los que permiten o los que a raíz de ellos se produce el alza en el precio de los vehículos. ¿Ya? Lo cual es bastante notorio porque se notó de hecho de forma muy exacerbada cuando los vehículos recién que empezaron a entrar al mercado chileno venían con sistemas de airbag o venían con frenos ABS, ¿ya? La diferencia en los valores que se manejaban aproximadamente entre un vehículo con ABS, por ejemplo, y uno sin ABS era fácilmente de entre 1 a 1,5 millones de pesos, ¿ya? Pensando que el ABS se incorporó hace ya bastante tiempo atrás en algunos vehículos y por lo tanto, si retrocedemos a lo mejor 10 o 15 años atrás, 1,5 millones de pesos valía bastante más que lo que vale hoy en día. ¿Ya? Hoy en día, no sé, pues a lo mejor ya no es tanta la diferencia. Si pagamos 1 millón más por un vehículo, en general, digamos que es un valor que la gente está dispuesta a pagar. ¿Ya? Pero en aquel entonces había gran desconocimiento y la verdad que la gente no le daba la importancia a estos sistemas de seguridad, pero la verdad es que no solamente implican un- la satisfacción del nivel de confort del vehículo, sino que también la seguridad, y la seguridad es importante, ¿ya? Súper importante en la actualidad, sobre todo hoy en día que los vehículos son más rápidos, ¿cierto? Hay más distracciones, eh, hay mayor cantidad de vehículos, por supuesto, también, y bueno, toda la gente tiene acceso a un vehículo, entonces los accidentes están a la orden del día, y para eso la seguridad es vital, ¿ya? Ya no solamente la seguridad permite eh, evitar, digamos, daños físicos mayores producto de una colisión o un choque, sino que también es posible que la seguridad sea capaz de anticiparse a un accidente, ¿cierto? Evitando justamente muchas veces que se produzca una colisión, ¿cierto? Y eso pueda llevar a un desenlace fatal. ¿Ok? Bien, vamos a lo básico, ¿ya? Una mirada electrónica. Recuerden que desde el punto de vista de la gestión electrónica, existe un proceso, ¿ya? O una estructura en un sistema automático de control, ¿cierto? Que está compuesto básicamente por tres componentes, ¿ya? Un sensor, una unidad de control y un actuador, ¿ya? Donde el sensor, ¿cierto? Es quien envía la señal proveniente de una magnitud física. La unidad de control recibe, procesa, adecua la forma de onda, acorde a cómo le llegue, ¿cierto? Y le envía hacia un actuador, que es quien finalmente emite, ¿cierto? La orden, efectúa la orden, ejecuta la orden, ¿cierto? Por parte de la unidad de control. En pantalla hay un ejemplo aquí de lo que es un sistema de inyección encendido básico ya de un Fiat Bravo. ¿Ya? Como pueden darse cuenta, todos los componentes que aparecen ahí ligados, ¿cierto? A la unidad de control en el centro corresponden a sensores y actuadores, ¿ok? En donde los que están en verde, justamente las flechas verdes son señales de entrada hacia el módulo de control y las en rojo corresponden a todas las salidas desde la unidad de control hacia los actuadores, ¿ya? Y quiero que pongamos atención particularmente aquí en un componente, ¿ya? Que es el número 14 del esquema, ¿ya? Ya que es el único, digamos, que a lo mejor pudiese causar cierta extrañeza en relación a lo que es un sistema de gestión electrónica de inyección encendido, ¿ya? Porque por lo demás vemos ahí sensores, por ejemplo, de oxígeno, de detonación, de fase, ¿cierto? Conector diagnóstico, electroválvula canister, ralentí, contrarrevolución, inyectores, combustible, encendido, ¿ya? Todo tiene que ver con inyección y encendido. Pero aquí el único que está, digamos, al parecer fuera de lugar, ¿cierto? Sería el compresor de clima. ¿Qué influencia tiene sobre la gestión? ¿Ya? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien podría indicarme, ¿cierto? ¿Cuál es la importancia que tiene el compresor de clima para un sistema de inyección y encendido? ¿Ya? ¿Por qué es importante considerarlo en el caso de que el vehículo tenga aire acondicionado?
¿Alguna idea? ¿No? No, profesor. Bien. Bueno, la razón en realidad es bastante simple desde el punto de vista de la gestión, sobre todo de la gestión, digamos, de la inyección, ¿ya? Que también en este caso está relacionada con el encendido. Fíjense que el compresor del clima posee ambas señales, ¿ya? Permite entregar una señal de entrada al módulo de control y adicionalmente también es capaz de recibir una señal de salida desde el módulo de control. Si se fijan, todos los demás componentes, la mayoría, tiene solamente una señal de entrada o de salida, ¿ya? Solamente hay otro componente que tiene una señal de entrada y salida, que es el módulo del movilizador, ¿ya? Pero que es lógico que en este caso tenga entrada señales de entrada y salida, dado que es un componente que inhibe el arranque, ¿ya? En el caso del compresor del clima, del compresor del aire acondicionado, es súper relevante conocer si se encuentra o no en funcionamiento, dado que un sistema de aire acondicionado en los vehículos actualmente funciona con presiones que pueden llegar a los 35 bar, ¿ya? Una presión sumamente alta, ¿ya? A la cual se encuentra sometido el fluido frigorífico, ¿ya? El refrigerante en este caso, que normalmente es R13, ¿cierto? O 123YF, que son los refrigerantes típicos utilizados en la actualidad. Eh, entonces, esta presión a la cual se encuentra sometido el fluido genera una gran restricción al movimiento, un gran arrastre, ¿cierto? Por parte del compresor, y el compresor normalmente va unido a través de una correa de accesorio, ¿ya? A la distribución del motor, ¿ya? Por lo tanto, cuando se acciona el compresor del aire acondicionado, automáticamente el motor tiende a calarse y baja las revoluciones, ¿ya? Debido a la gran resistencia que opone. Por lo tanto, en ese momento el calculador de inyección detecta este cambio, ¿cierto? Y se anticipa, de hecho, ya que es capaz de saber cuándo se acopla el compresor y a raíz de eso entonces poder emitir una señal de retorno hacia los diversos actuadores, por ejemplo, las válvulas de inyección de combustible, y amplificar el pulso de inyección, ¿cierto? Compensando la caída de revoluciones y de esa manera volviendo al ralentí a su condición de trabajo normal, ¿ya? De la misma manera, el módulo de control es capaz de desconectar a voluntad el compresor del aire acondicionado en una condición, por ejemplo, de requerimientos de potencia instantáneo, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Bajo ciertas condiciones, en un vehículo que posea aire acondicionado y en el cual nosotros a lo mejor vamos en carretera conduciendo con el aire acondicionado encendido, pensemos en el verano, ¿cierto? Y queremos adelantar, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a presionar cierto a fondo el acelerador para efectuar la maniobra de adelantamiento y en ese momento todo lo que no, en este caso, sea útil para efectuar justamente un aumento de potencia instantáneo es desconectado por parte de la unidad de control y solamente es restituido una vez que ya el motor ha alcanzado, ¿cierto? La potencia objetivo, ¿cierto? O la carga objetiva y ya nuevamente alcanza una velocidad, digamos, entre comillas, crucero, a la cual se va a desplazar de forma definitiva. Entonces ahí nuevamente la unidad de control es capaz de volver a conectar el aire acondicionado ya para volver, ¿cierto?, a esta condición de confort, ¿ya? Ahora, desconectar el compresor del aire acondicionado por unos 10 segundos no tiene mayor influencia en la temperatura dentro del habitáculo, ¿ya? Por lo tanto, se puede hacer sin ningún problema, ¿ok? Entonces, esa es la importancia que tiene, digamos, desde el punto de vista esta característica, ¿ya? Y aquí justamente podemos evidenciar cómo un sistema de confort, como lo es el sistema de climatización, ya compuesto en parte por el compresor de aire acondicionado, cómo es integrado a la inyección y encendido, ¿cierto?, de la gestión del motor. Entonces, nos vamos a dar cuenta cuando veamos sistemas multiplexados, ya, por ejemplo, cuando veamos los esquemáticos de los vehículos que tenemos en taller, que finalmente todos los módulos de control se encuentran conectados de una u otra manera, ¿ya? Y muchas veces, de hecho, este módulo de control del motor a lo mejor no está conectado directamente al compresor del aire acondicionado, ¿ya?
pero sí sabe a través de otro módulo que le informa justamente la presencia o no, ¿cierto?, de la activación de la señal por parte de este componente. ¿Ya? Entonces, nos vamos a dar cuenta que esto, mientras más componentes, mientras más unidades de control tengamos en el vehículo, más necesario se hace tener un sistema eficiente que permita transportar la información y comunicar entonces a calculadores y elementos periféricos, ya sea sensores o actuadores. ¿Ok? Repasemos. Los sensores, recuerden que constituyen la entrada de la unidad de control, ¿ya? De la unidad electrónica de control. Introducen información necesaria y transforman magnitudes físicas en señal eléctrica, ¿ya? Esa es la definición, digamos, formal de un sensor. Componente, ¿cierto?, que transforma una magnitud física en una señal eléctrica. ¿Qué tipo de magnitudes? Como dice ahí, temperatura, caudal, presión, velocidad, posición, etcétera, ¿ya? Que son las diversas variables a las cuales nosotros podemos medir en un motor. Y adicionalmente podemos clasificarlo de acuerdo a la señal eléctrica que envían, ¿ya? La cual puede ser de tipo análoga o puede ser digital. Recuerden que las señales análogas son señales que normalmente pueden tener una frecuencia y una amplitud variable, ¿ya? Y normalmente toda la forma de onda puede ser variable, ¿ya? Y esta, por lo tanto, tiene que ser filtrada, adecuada y transformada a una forma de onda digital, ¿cierto? Para que el módulo pueda interpretar la información que se quiere entregar, ya que el módulo de control trabaja exclusivamente con señales digitales. Y las señales digitales son aquellas que tienen una amplitud fija, significa que el voltaje, ¿cierto? Que es enviado por parte del sensor al módulo de control siempre va a ser el mismo. Lo que puede cambiar en este caso puede ser la frecuencia, ¿ya? Del sensor, fundamentalmente, ¿ok? Por ejemplo, el sensor del CMP. Actuadores conectados a la salida de la unidad de control, ¿cierto? Reciben las órdenes de ejecutar tareas bajo el control del sistema, de la unidad de control. Y al contrario de los sensores, ¿cierto? Lo que hacen es transformar corrientes eléctricas en, digamos, en órdenes ya físicas, como por ejemplo movimiento, calor, luz, etcétera, ¿ya? Una bomba de combustible, por ejemplo, ¿ya? Los actuadores pueden ser motores, electroimanes, bombas, como dice ahí, lámparas, electroválvulas, resistencias, en fin, todo componente que sea energizado y que resulte en este caso en una acción, ¿ya? La corriente de mando de estos actuadores puede ser de valor fijo, como por ejemplo, vuelvo a repetir, la bomba de combustible que trabaje con 12 volts de forma permanente, ¿cierto? O también pueden hacer una señal de ancho de pulso modulado, ¿ya? Un PWM en el cual se controla el tiempo de activación de un componente, ¿cierto? Mediante un tren de pulsos para que el componente pueda ser controlado con mayor exactitud. Por ejemplo, para el movimiento de la mariposa de aceleración en los actuales cuerpos de mariposa, ¿cierto? Controlados electrónicamente de los vehículos, ¿ya? O de la mariposa, por ejemplo, de, qué sé yo, de la GR, ¿ya? O diversos componentes que pueden funcionar o que requieren de un ajuste fino, ¿ya? No solamente encendido y apagado, sino que necesitan valores intermedios, ¿ok? La unidad de control, finalmente, ¿cierto? Es el cerebro del sistema y está compuesto por varios bloques que son importantes de conocer, ¿ya? Estos bloques dentro de la EQ, ¿ya? Tienen diferentes funciones y trabajan de la siguiente manera, ¿ya? Una interfase de entrada, que es la que permite recibir las señales y transformarlas para que sean procesadas. La interfase de salida, que en el fondo es una interfase que permite modificar las formas de onda y las órdenes para que sean ejecutadas por los actuadores, ¿ya? Y además el procesador posee una conexión a la red intersistema, ¿cierto? Que es la red multiplexada como tal, que es el bus de datos por donde circula toda la información, ¿ya? Para comunicarse con otros calculadores, y una función de autodiagnóstico a la cual nosotros también podemos conectarnos con un escáner, ¿cierto? Para efectuar un diagnóstico de forma externa con un escáner, ¿ya? Eh, la unidad de control trabaja en base a dos tipos de memoria, una memoria que es permanente, ¿cierto? Que no es volátil, que es la memoria ROM, en el cual se basa, ¿cierto? La EQ para poder funcionar. Aquí está toda la información que viene grabada, ¿cierto? De fábrica. Y aquí se encuentran entonces los parámetros de funcionamiento, la cartografía, ¿cierto? Todo lo que en este caso viene de fábrica se encuentra
digitalizado en esta memoria. Y la memoria RAM es aquella memoria volátil, ¿cierto? Que se borra cada vez que el módulo se corta la energización y permite la ejecución de los diferentes procesos que ocurren al interior de la unidad de control, ¿ya? Todos sabemos, ¿cierto?, que la RAM en un computador, ¿ya? Lo que permite justamente es que nos corran de repente programas que son muy pesados, ¿ya? O que podamos ejecutar mayor cantidad de programas, ¿cierto?, en tiempo real o al mismo tiempo, ¿cierto? Para que el computador no colapse, ¿cierto? Y se sature, ¿ya? La unidad de control del motor o del vehículo, cualquier unidad de control, tiene exactamente la misma función. Mientras más RAM es mejor, ya que el flujo de datos que se produce entre calculadores o entre componentes periféricos y el calculador es mucho más eficiente, ¿ya? Entonces, hoy en día, bueno, los celulares, ¿cierto? Básicamente son pequeños computadores que si los comparamos con los primeros celulares no tienen ninguna relación. De hecho, el celular hoy en día es más parecido a un PC y de hecho tiene mucho más memoria RAM que un PC de hace, no sé, 15 o 20 años atrás. ¿Ya? Muchísimas veces, estamos hablando de miles de veces más que los primeros PCs. ¿Ya? Bueno, hay una definición de lo que acabo de conversar. Eh, Reloj dice que aparecía en la imagen, que este que se aparece acá arriba, que tributa directamente sobre los procesos que ocurren dentro del procesador. Lo que hace en el fondo es generar los pulsos de funcionamiento del sistema. O sea, marca una cadencia digamos, del tiempo en el cual se va a organizar la información y, ¿cierto? Y se va a transmitir para que ésta sea procesada o captada por algún otro módulo de control o algún otro componente, ¿ya? La interfase de entrada realiza el acondicionamiento de las señales enviadas por los sensores, ¿ya? Donde estas señales pueden requerir procesos como conformación, amplificación, filtrado o conversión analógica a digital. Recuerden que el módulo trabaja exclusivamente con señales digitales. Si la señal es de origen analógico, debe ser convertida a digital, ¿cierto? Para que el módulo pueda interpretarla. El procesador, a través de la cadencia que marca el reloj justamente que aparece ahí, ya almacena ciertos estos datos de acuerdo a los programas y ejecuta entonces órdenes en base a un procesamiento previo, ¿cierto? Basado lógicamente en la cartografía de la memoria ROM, ¿ya? Y la interfase de salida transforma las señales de salida del procesador en señales de mando hacia los diversos actuadores, ¿ya? Aquí ocurre lo opuesto a la interfase de entrada, donde la conformación puede ser digital a análoga para la activación de un componente simple, una bomba combustible, una electroválvula o un motor, ¿ya? Y la amplificación, por supuesto, ¿ya? La EQ funciona con 5 volts y una bomba combustible funciona con 2. Entonces, ¿qué es lo que hace la unidad de control? Activa un relé, ¿ya? Y el relé en este caso es quien activa indirectamente, ¿cierto?, la bomba de combustible por orden de la EQ. Memoria ROM, memoria de sobrelectura. Aquí están almacenados los programas y datos y curvas características de la EQ desde fábrica, ¿ya? También pueden ser programables en el caso de las memorias que son de tipo PROM o EPROM, ¿ya? Esto normalmente son calculadores que se deben cambiar digamos, en lugar de la EQ original para poder hacer la variación de estos parámetros de funcionamiento, ¿ya? La RAM, memoria de lectura y escritura, volátil, ¿cierto? Y depende entonces de la energización que sufra o a la que esté expuesta el calculador, ¿ya? Intersistema, como hemos visto, permite enviar y recibir datos de otros sistemas a través de la red multiplexada, o sea, la comunicación con los demás módulos y el autodiagnóstico, que en este caso vigila el buen funcionamiento del sistema, ¿ya? Entonces, cuando es necesario, se enciende un luz testigo en el tablero que nos indica, ¿cierto?, que hay un mal funcionamiento con algún sistema del vehículo, ya sea del grupo motor propulsor o algún otro sistema adicional que pueda tener, ¿cierto?, la falta de alguna señal o de un componente que a lo mejor esté en mal estado, ¿ya? Así también permite que nosotros nos conectemos con un escáner diagnóstico, ¿cierto?, para poder efectuar esta lectura y también la revisión de parámetros de funcionamiento en tiempo real. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Yo sé que es un poco chino, ¿cierto?
hablamos mucho de aquí de conceptos asociados a lo que es informática, pero de a poco se va a ir esclareciendo, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entiende, no? Ah, buena, profe, porque pensé que estaba hablando en otro idioma. Yo pensé que yo estaba perdido. No, no. Eh, sí, la verdad que es un poco denso el tema al principio, ¿ya? Sin embargo, yo aquí estoy repasando algunos contenidos de lo que es electrónica automotriz solamente, ¿ya? Y tampoco nos vamos a ir adentrando entonces a lo que ya son sistemas multiplexados, como tal. Ahora, está de más decirle, ¿cierto?, que se va a entender mucho mejor en el momento que vayamos a taller, ya que vamos a entender justamente cómo se efectúa el diagnóstico sobre lo que es un sistema multiplexado como tal, ¿ya? Así que, bueno, igualmente es importante que puedan por lo menos retener ciertos conceptos de los cuales estamos conversando, porque recuerden que hay evaluaciones que van a ser necesariamente teóricas dentro de la asignatura, ¿ya? Así que ahí si tienen alguna duda, deténganme, ¿cierto? O levanten la mano para que podamos hacer la pausa correspondiente, ¿ya? Bien, Profe, una consulta antes que diga, continúe. sí, diga. El ROM, la memoria ROM, ¿se puede alterar o modificar con un computador solamente? ¿O tiene que ingresar con algún tipo de programa especial? Cuando es una memoria ROM no se puede modificar, no es posible alterar. Cuando la memoria ROM corresponde a una memoria que es de tipo PROM o EPROM, que son programables, en ese caso sí se puede modificar, ¿ya? Y ahí tienes dos posibilidades de modificación. La primera es que tú directamente coloques una unidad de control de tipo PROM o EPROM que sea modificable, ¿cierto? Parámetro a parámetro con un computador al cual tú te puedas conectar, ¿cierto? Con un software determinado, ¿ya? Y la segunda forma es que tú ya tengas una segunda memoria PROM o EPROM que viene preprogramada de fábrica y que normalmente se puede conectar de forma paralela a la memoria ROM original, ¿cierto? En el módulo de control, para poder trabajar bajo ciertos parámetros, pero que ya están preestablecidos, ¿ya? Por ejemplo, a lo mejor muchos de ustedes han escuchado que le colocan chip a los vehículos, ¿ya? Es muy común, tanto en vehículos a gasolina como en vehículos diésel, ¿ya? De hecho, hay una empresa que se dedica justamente a la venta de chip para modificar ciertos parámetros de funcionamiento en motores diésel, que es diesel tuning, ¿ya? Y que básicamente lo que hace es conectar una memoria, ¿ya?, que ya viene preprogramada con ciertos valores de fábrica de forma paralela a la unidad de control original, y de esa manera entonces el sistema se puede basar en esta programación, ¿ya?, para poder funcionar bajo otros parámetros de funcionamiento, ¿ya? Sin embargo, digamos que no es tanta la diferencia como si se pudiera tener una memoria completamente programable, ¿ya?, para poder alterar parámetros de funcionamiento de manera, digamos, más profunda, ¿ya? Sí. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia que hay actualmente entre un sistema de gestión electrónica, ¿ya?, y un sistema convencional? Lo tenemos aquí en pantalla. Este es un ejemplo bien simple, ¿ya?, pero bastante gráfico de cómo ha ido cambiando la configuración o la arquitectura justamente de la conexión de los componentes en un sistema, ¿ya? Lo que tenemos aquí al lado izquierdo es el circuito de activación básico de una bocina, ¿ya? Una bocina de un vehículo, ¿ya? Las que se tocan con el pulsador del volante, ¿ya? Tenemos en primera instancia la llave de contacto, ¿ya?, que recibe energización del terminal 30, y esta corriente de energización es la que en el fondo va a abastecer de corriente directamente a la bocina, ¿ya? Ya que tenemos terminal 30, llave de contacto, ¿cierto?, que es el interruptor básicamente. Luego tenemos el circuito protegido por un fusible. ¿Ya? Luego tenemos la bocina como tal, el actuador, ¿cierto? Y
finalmente el pulsador que nosotros tenemos en el volante pasa a ser básicamente el elemento de cierre, que lo que hace en el fondo es entregar un pulso de masa. Ya, por eso que aparece aquí el número 31. Y al entregar el pulso de masa, la corriente puede pasar, ¿cierto?, desde el origen, ya, desde la batería, hacia la bocina, y de esa manera la bocina se puede activar, ¿ya? Para el diagnóstico de este circuito simple, yo lo puedo hacer sin ningún tipo de dificultad con una lámpara de prueba, ¿ya? En el cual basta con que yo me conecte con el lado negativo, ¿cierto?, de la punta de prueba, a alguna buena masa del vehículo o directamente al terminal negativo de la batería, y pueda ir testeando dónde hay corriente y dónde no hay corriente, ¿ya? Así de simple. Y voy a ver que la lámpara se enciende y se apaga, ¿ya? Entonces se hacen funcionar directamente los componentes al hacerle llegar directamente corriente eléctrica a través de un interruptor, ¿ya? Eso es lo que se quiere esquematizar o explicar en esta imagen que está al lado izquierdo, ¿ya? En el lado derecho tenemos exactamente el mismo circuito, ¿ya? Pero la diferencia radica aquí básicamente en dos componentes que se encuentran conectados de manera diferente, ¿ya? Que son el pulsador, ¿cierto?, la bocina, y la llave de contacto. ¿Por qué? Fíjense aquí lo siguiente. En primera instancia, el circuito de la bocina como tal está compuesto directamente por un fusible, ¿cierto?, que en este caso protege el circuito desde el terminal 30, nuevamente. Y aquí la corriente va a llegar a un relé de activación, ¿ya? Este relé va ubicado dentro de una unidad de control, ¿ok? Y a partir de la unidad de control entonces se envía el pulso hacia la bocina, que en este caso tiene un pulso de masa permanente, ¿ya? Y por lo tanto la bocina ahora, a diferencia de lo que ocurría en el anterior esquema, ¿cierto?, va a recibir un pulso positivo proveniente del relé, ¿ya?, que se va a cerrar única y exclusivamente por orden de el pulsador de la bocina, pero no de forma directa. ¿Por qué? Porque primero que nada, el conmutador de encendido, que es la llave, ¿cierto?, acá abajo, tiene que entregar corriente, pero no entrega corriente directamente a la bocina, sino que entrega corriente directamente al módulo de control, ¿ya? Y el módulo de control es quien finalmente recibe la orden, ¿cierto?, proveniente del pulsador del volante, ¿ya? Que en este caso se recibe como un pulso de masa. El computador piensa y dice, ah, el conductor quiere tocar la bocina, ¿ya? Entonces, acto seguido, internamente, envía una señal, ¿cierto?, para que se cierre el circuito de control del relé, ¿ya? Y de esa manera entonces se cierra el relé, ¿cierto? Y pueda pasar la corriente del circuito de alimentación, ¿cierto?, directamente a la bocina. Entonces, como ven, es un proceso mucho más largo, ¿ya?, el que ocurre aquí, ¿ok? Y esta justamente es la actual arquitectura que tienen estos componentes, ¿ya? Ahora, ¿por qué se hace de esta manera? ¿Ya? Porque hoy en día no solamente tenemos la bocina, ya, digamos, en el vehículo que nosotros tenemos que accionar, sino que tenemos muchísimos componentes adicionales, espejos eléctricos, interruptores, luces, la radio, señales provenientes de lo que es grupo motopropulsor, sistemas de seguridad, ¿ya? Y por lo tanto, mientras más componentes tengamos, ¿ya?, en el vehículo, mayor será la cantidad de cables que nosotros vamos a necesitar, ¿cierto?, para poder conectarlo. Y adicionalmente también va a ser mayor la cantidad de interconexiones que vamos a tener que tener. Entonces, se nos va ampliando este amasijo de cables, ¿cierto? Y se va haciendo cada vez más grande. Entonces, una manera de poder simplificarlo, aunque se ve más complicado, es a través de la intervención de un módulo de control que permita la conexión, ¿cierto?, directa hacia diversos componentes, pero con una alimentación común, ¿ya? Entonces, de esa manera eh, podemos alimentar diversos, múltiples componentes con una alimentación común, ¿ya?, gestionado justamente por la unidad de control, ¿ok? Bien, aquí ya entonces nos empezamos a entrar un poquito en lo que son los conceptos, digamos, propios de lo que es el multiplexado. Cuando se decide ya implementar electrónica al resto del vehículo, no solamente a la gestión del motor, ¿ya?, se da cuenta la industria automotriz de que existe una gran cantidad de cables, ¿cierto?, que es lo que yo les mencionaba, que es necesario conectar.
¿Cómo solucionarlo? Hay dos métodos para esto. Primero, la integración y segundo, el multiplexado. ¿En qué consiste la integración y en qué consiste el multiplexado? Cuando hablamos de integración, como dice la definición ahí en pantalla, ¿ya? La integración consiste en agrupar varias funciones en una sola unidad, como por ejemplo, dice acá, el calculador de gestión en la actualidad, ¿ya? No solamente de motor, controla la inyección del combustible, sino que además es capaz de controlar el encendido, ¿ya? Es capaz de controlar los sistemas de anticontaminación, por ejemplo, para el sistema de control de emisiones evaporativas, para el control, por ejemplo, del sistema de hidrocarburos, ¿cierto? De monóxido de carbono a través de las señales que recibe de la sonda de oxígeno. Refrigeración, en el caso, por ejemplo, de que tengo una bomba eléctrica, por ejemplo, del líquido refrigerante, ¿ya? Y adicionalmente, si el vehículo, por ejemplo, tiene una transmisión automática, también pudiera estar incorporado dentro de la unidad de control del motor la gestión de la caja, ¿ya? Porque necesariamente tenemos que saber qué es lo que está pasando con un motor, ¿cierto? Para que los cambios suban o bajen, ¿ya? Entonces, por eso que es importante justamente este concepto, ¿ya? Acá de este otro lado tenemos el calculador del habitáculo, hoy en día muy común en todos los vehículos y fíjense todas las funciones que tiene: cierre, alarma, iluminación, limpieza, desempeñado, señalización, optimización de consumo, alza vidrio, etcétera, etcétera. Ya, todo lo que es básicamente confort y seguridad dentro del vehículo está o se lleva a cabo a través de, está gestionado por esta unidad de control que se denomina BSI. Normalmente Citroën, Peugeot le denomina BSI, ¿ya? Que significa caja de servicio inteligente, o Box Service Intelligent, ¿ya? Y justamente lo que hace es gestionar toda estos componentes que pertenecen a los sistemas mencionados, ¿ya? Para poder permitir su ejecución. ¿Ok? Esto es integración. Entonces consiste básicamente en que un módulo de control es capaz de llevar a cabo múltiples funciones de diversos sistemas. Muy bueno, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente nos estamos ahorrando una mayor cantidad de módulos, ¿ya? Si no, tendríamos que tener un módulo para cada sistema mencionado aquí, ¿ya? Hasta ahí fabuloso. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que la integración hasta cierto punto es buena, pero cuando ya tenemos una cantidad mayor de módulos, ¿ya? eh, empieza a provocarse una delegación de responsabilidades importante en un solo módulo de control. Y el problema está en que si en un momento dado, por ejemplo, en el caso del calculador de gestión del motor que está acá, falla el calculador de gestión del motor, automáticamente todos los sistemas asociados dejan de funcionar, incluida la transmisión automática. ¿Se fijan? Entonces, eh, es muy bueno por un lado, ya que permite ahorrar espacio, ¿ya? Pero justamente se delegan demasiadas responsabilidades en un solo componente. De esa manera, si falla uno, automáticamente quedamos sin funcionalidad para varios sistemas de forma simultánea, ¿ya? Eso es integración, ¿ya? Integración de funciones en un módulo. Y por otra parte, ¿ya? Tenemos lo que es el multiplexado. ¿Qué es lo que es? El multiplexado es un sistema de interconexión entre componentes electrónicos, ¿ya? Estos componentes electrónicos pueden ser unidades de control o sensores inteligentes y actuadores, ¿ya? Que consiste justamente, como dice ahí, en una sola línea de comunicación llamada bus, ¿ya? Que por de aquí viene justamente la denominación de bus CAN o CAN bus, ¿ya? Y que es básicamente un cable, o pueden ser dos cables, ¿ya? Por el cual circula toda la información que nosotros necesitamos para que un vehículo funcione, tanto desde el punto de vista del grupo motopropulsor, así como de frenado, de seguridad, de confort, ya toda la comunicación circula por una sola vía, ¿ya? De información. Ya piensen que es como una autopista de información por la cual circula toda la información disponible que se está produciendo en el vehículo, ¿ya? Por los diferentes sensores. ¿Ok? Y lógicamente que esta información viaja en forma de señales digitales, ya codificada bajo un código binario. Por eso que aparecen ahí 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, ¿cierto?
¿Por qué implementar multiplexado? Sí, diga. Que esos cables no es recomendable puntearlos con alguna puntilla, así con un probador de corriente, cosas así. Jamás en la vida. No se recomienda debido a que las señales que viajan por los sistemas multiplexados normalmente son señales de voltajes que, bueno, fluctúan entre 1,5 a 4,5 volt, pero los valores de corriente son bajísimos, ¿ya? Por lo tanto, cualquier interferencia que tú hagas en estos cables multiplexados, ya sea al romper un cable, al puentear un cable, incluso al soldar un cable, ¿ya? Lo que estás haciendo es alterando la resistencia del bus de datos y de esa manera entonces ya la comunicación no se produce de forma eficiente, ¿ya? Entonces, nunca jamás en la vida, si ustedes identifican un cable multiplexado, lo vayan a pinchar, ¿ya? Porque más temprano que tarde se les va a encender una luz testigo en el tablero que nunca van a poder apagar, ¿ya? Y eso es porque van a generar un problema de comunicación entre calculadores y que la única forma de poder resolverlo es cambiando la línea entera de punto extremo a punto extremo, ¿ya? Si por ejemplo usted tiene un cable multiplexado que va del módulo de control al módulo de caja automática o a cualquier otro módulo, va a tener que cambiarlo de origen a origen, ¿ya? De origen a término. ¿Ok? Así que sí, efectivamente lo que tú me mencionas es correcto. Profe, disculpe, ¿puede volver un Profe. poquito a la diapo anterior? ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Cómo podemos identificar esa clase de cable? ¿O cómo se diferencia? Buena pregunta. Ya, los cables multiplexados, cuando los caractericemos, justamente nos vamos a dar cuenta que tienen características bien definidas, ¿ya? Normalmente en un vehículo hay dos tipos de cables multiplexados. Los cables multiplexados dobles, que generalmente son los cables que se utilizan en redes de tipo WAN o CAN, que de ahí vamos a definir justamente qué consisten, y que son cables que van trenzados, ¿ya? Entonces tú cuando identifiques el mazo de cables te vas a dar cuenta que generalmente hay dos cables que van enrollados, ¿ya? Uno por sobre otro, como una trenza, ¿ya? Esa trenza corresponde justamente a un bus de datos, ¿ya? Y por lo tanto hay que tratarla con el mayor amor posible debido a que no se debe intervenir, ¿ya? Esas son las únicas, digamos, que nosotros podemos identificar. De otra manera, existen otros tipos de buses multiplexados que son de cable único, aunque son menos, digamos que no son tantos, y eso, digamos, no podemos identificarlo, ¿ya? Por lo tanto, la recomendación, a raíz justamente de este inconveniente de no poder identificar los cables, los buses de datos de cable único, es que nunca jamás pinchemos los cables de un vehículo, ¿ya? Ya que normalmente cuando lo hacemos alteramos la resistencia del cable y justamente provocamos códigos de avería, ¿ya? Que generalmente se traducen en códigos de comunicación, códigos de tipo U, ¿ya? Bajo lo que es normativa OD2, ¿cierto? Y que no van a desaparecer hasta que nosotros justamente no arreglemos la integridad del cable, ¿cierto? Y borremos justamente los códigos de avería registrados en la memoria de la unidad de control, ¿ya? Entonces, hay algunos que se pueden identificar y otros que no. Ahí yo les voy a enseñar cómo. ¿Ok? Bien. ¿Por qué el multiplexado entonces? ¿Por qué nace la necesidad? De acuerdo a lo que conversamos, ¿cierto? Surgen algunas conclusiones, ¿ya? Sin embargo, aquí se aclaran. Primero que nada, como dice acá, hay una gran cantidad de componentes electrónicos, ¿ya? Dentro del vehículo. Mayor cantidad de sensores, mayor cantidad de actuadores, ¿ya? También, no olviden nunca que la raíz del asunto, ¿cierto?, nace de las nuevas normas de emisión. Por lo tanto, es súper importante tener más información y controlarla de mejor manera para controlar mejor las emisiones. Luego dice, evolución de las opciones del vehículo. Cada vez los vehículos tienen más opciones de acuerdo, ¿cierto?, a las variantes que pueden presentar en función del equipamiento. Confort, seguridad, infotenimiento, por ejemplo, ¿cierto? Audio y video, multimedia, que es muy común. Hoy en día casi en ningún vehículo le falta la pantalla de 7 pulgadas en la radio, ¿ya? Por lo tanto, también ahí hay información, mucho tráfico de datos, sobre todo lo que es imagen, ¿cierto? Que la única forma de poder conectarlo y tener una calidad de imagen, digamos, aceptable es que tengamos un multiplexado,
Necesidad de simplificar el cableado, espacio, costo y calidad. ¿Ya? Si tuviéramos que cablear todos los componentes electrónicos del vehículo y todos los módulos, sería eterno. ¿Ya? Mejoran el confort y la seguridad del diagnóstico. ¿Por qué? Porque tenemos mejor fluidez, mejor calidad de información, ¿cierto? Y cantidad de información disponible para poder verificar. Y por supuesto que todo esto se traduce en una necesidad mejor de enlace entre los sistemas que se van incorporando al vehículo. ¿Ya? Entonces, de aquí nace este concepto de multiplexado, de la necesidad justamente de incorporación de mayor cantidad de componentes electrónicos, ¿cierto? Y opciones del vehículo, ¿ya? Para mejorar la comunicación entre dichos componentes. ¿Ya? Pensemos que es como una mini internet, ¿ya? Un término muy burdo que estoy utilizando, ¿ya? Porque probablemente no tenga nada que ver, pero básicamente eso es como una red de área local, ¿cierto? Donde hay muchos calculadores conectados que se comunican entre sí. ¿Ya? Bien, aquí tenemos un dato, un cuadro que muestra, está un poco desactualizado, de hecho, para la fecha, ¿cierto? Está actualizado hasta el año 95, que, bueno, básicamente el año 95 cuando se empieza a implementar el multiplexado en los vehículos. Y fíjense que para el año 95, en un vehículo, de acuerdo a las opciones que ofrecía, ya como tope de gama para ese entonces, consistía en que necesitábamos 2 kilómetros de cables enrollados de alguna manera dentro del vehículo, ya, para poder, en este caso, conectar todos los módulos y componentes electrónicos del vehículo. Y el número de interconexiones disponibles o que necesitábamos era de 1800. O sea, ¿dónde metíamos tanto cable, dónde metíamos tantas interconexiones para que el vehículo funcionara? ¿Ya? Se necesitaba una alternativa mejor. Y de ahí entonces cuando nace este concepto de multiplexado, ¿cierto? Que ya existía, de hecho, porque viene de la informática, y se aplica al automóvil solucionando, ¿cierto?, este problema, facilitando la comunicación, optimizándola, de hecho, y simplificándola, por supuesto. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, proyectáramos este mismo gráfico al año, a hoy, al 2021, ¿cierto? Eh, 26 años después, bueno, la verdad es que tendríamos que a lo mejor triplicar o cuatriplicar, ¿cierto?, la cantidad de cables de interconexión en el vehículo, entonces sería imposible, ¿ya? Además de la complejidad que significa, digamos, conectar todos los componentes dentro del vehículo, efectuar un diagnóstico efectivo, ¿ya?, en algún componente o módulo de control del vehículo, sería mucho más engorroso y mucho más complicado, ¿ya?, en un sistema que fuera cableado. ¿Ya? No así en el multiplexado, donde nosotros nos conectamos directamente a un computador que es el que tiene, en este caso, un puerto donde fluye toda la información que circula por el vehículo y podemos acceder a cualquier módulo a través de este calculador maestro. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo justamente de cómo evolucionó la comunicación entre el calculador de gestión del motor y el calculador de la caja. Como podemos ver acá arriba, tenemos 5 valores ya que se deberían ser comunicados cada uno a través de un cable: régimen del motor, consumo de combustible, posición de mariposa, intervención del motor y reducción de la marcha. ¿Ya? Independientemente de para dónde va la información, necesitábamos solo ya 5 cables para comunicar estos dos componentes, ¿ya? Para cada uno de los valores. Con un sistema multiplexado solamente necesitamos 2 cables, ya que normalmente trabajan bajo una línea CAN, que es un cable trenzado. ¿Ya? Si yo colocara en este mismo ejemplo, en estos dos ejemplos que están aquí, 10 valores más, en el ejemplo de acá arriba yo tendría que incorporar 10 cables más. ¿Ok? Pero aquí abajo me mantendría funcionando con los mismos 2 cables. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿cierto? O la ventaja que se genera con un multiplexado. ¿Ya? Con los mismos 2 cables yo puedo transmitir multitud de datos de forma mucho más eficiente, mucho más rápida y también con una mejor interconexión entre calculadores, ya que pueden ser incluso de diferentes sistemas. ¿Ya? ¿Sí? Bien, otro ejemplo, misma tónica, ¿cierto?, del ejemplo anterior. Vemos ahí que tenemos calculador motor, cambio, ayuda de estacionamiento, suspensión, ABS, ASR, todo cableado. En el ejemplo de arriba y en el ejemplo de abajo, todos los calculadores están conectados a un solo cable, ¿cierto?, o bus de datos común.
¿Cuál es la ventaja de esto? Que todos los calculadores que están aquí abajo, cuando reciben información de sus respectivos sensores, ¿qué es lo que hacen? Toman la información y la vacian al bus de datos, ¿ya? Y por lo tanto, toda la información disponible de estos 5 calculadores viaja por el bus de datos, ¿ya? De forma codificada. Y cada calculador conectado a la red que puede enviar información al bus de datos, también puede extraer información del bus de datos, ¿ya? Y de esa manera entonces, solamente toma la información que le concierne, ¿cierto? Para su proceso respectivo, ¿ya? Mucho más simple. Otro ejemplo, sistema convencional dice, para un sistema de gestión del motor, ¿ya? Antiguo, tenemos 3 zonas de temperatura de agua, de refrigerante, ¿ya? Una para la gestión de la refrigeración del motor, ¿ya? Otra para el calculador de inyección y otra para el cuadro de instrumentos, ¿ya? 3 sondas de temperatura, cada una cableada directamente a cada uno de los módulos, ¿ya? Esta es la arquitectura antigua. La arquitectura actual, una sola sonda, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso la información, ¿cierto?, que entrega la sonda de temperatura del sistema de refrigeración puede viajar a cada uno de los calculadores que se encuentran cableados solamente por un cable o 2 cables a lo mucho, ¿ya? Y nos evitamos tener que seguir cableando y recableando, ¿cierto?, los calculadores a cada uno de los componentes, ¿ya? Entonces cada módulo aquí conoce la información de la sonda, ¿cierto? Y acorde a lo que está recibiendo, entonces es capaz de, eh, digamos, ejecutar los diferentes procesos para los que fueron programados. ¿Ok? Características entonces de la red multiplexada. Hasta aquí vamos a quedar por hoy día. Ya vamos a dejar definido hoy día esto para no seguir metiendo más contenido, porque aquí tenemos que ya empezar a definir lo que son redes multiplexadas y esto lo vamos a avanzar en la próxima clase, ¿ya? Las redes multiplexadas, ya que son en este caso los caminos físicos por donde circula la información, ¿ya? Se caracterizan de acuerdo básicamente a 4 características fundamentales que son las que se mencionan aquí en el cuadro amarillo, ¿ya? Primero que nada, las redes multiplexadas tienen un soporte de transmisión de información. ¿Qué significa esto? El soporte viene a ser la parte física del bus de datos, o sea, ¿por dónde circula la información? Circula por un cable, circula por fibra óptica, circula por el aire cuando es Bluetooth, por ejemplo, ¿ya? Eso es el soporte, ¿ya? Que en este caso, a lo cual se refiere el soporte de transmisión de información, ¿ya? La magnitud física que transporta la información. La magnitud física normalmente es corriente. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a taller y vayamos a identificar justamente las formas de onda, lo que nosotros vamos a hacer es identificar esta información en función de un voltaje, ¿ya? Ahí también yo les voy a decir justamente cómo diferenciar, ¿ya? Eh, los diferentes voltajes, ¿cierto?, de una red u otra. La estructura de la red. Esto ya es algo que es, digamos, no tangible, no se ve. La estructura de la red tiene que ver con cómo se organizan los calculadores dentro de un sistema multiplexado, ¿ya? Vamos a darnos cuenta ahí que hay calculadores que tienen mayor preponderancia, que son más importantes, o en realidad no más importantes, sino que tienen más responsabilidades que otros calculadores. Hablamos de jerarquía, ¿ya? Hay algunos calculadores que mandan a otros, ¿ya? No todos los calculadores funcionan de la misma manera. Entonces, ¿cómo se agrupan estos calculadores? También es importante saberlo, ¿ya? Y finalmente lo que son las reglas de transmisión o protocolos de comunicación, ¿ya? Donde aquí esencialmente a lo que nos referimos es el lenguaje, ¿ya? ¿Por qué? Porque todas las redes multiplexadas funcionan con protocolos diferentes. ¿Qué son protocolos? Básicamente es una forma de hablar, ¿ya? Un protocolo es, hola, buenos días, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice la otra persona cuando uno le dice buenos días? Buenos días también, ¿cierto? Ese es un protocolo, ¿cierto? Digamos, una lógica, ¿ya? Que sigue en este caso una conversación, ¿ya? Y estas conversaciones son las que se producen entre calculadores, ¿ya? Por lo tanto, si el protocolo es el mismo en ambos calculadores, entonces se pueden entender y pueden entablar un diálogo, ¿cierto? Una conversación en la cual van a intercambiar información, ¿ok? Eso es básicamente. Pero esto, como les dije, lo vamos a definir ya la próxima clase,
Ya que hasta aquí lo voy a dejar para no seguir bombardeándolos porque lo que hice básicamente fue vomitarle la información, ¿cierto? A grosso modo. Y lo importante es que parte de lo que aquí hablamos, ¿cierto? Lo entiendan, por lo menos los conceptos más relevantes, ¿ya? Ya que de aquí en adelante eh, es poco lo que nosotros vamos a recabar en relación a lo que son los ramos anteriores, electrónica, por ejemplo, y tenemos que bueno, empezar a aplicar justamente dichos conceptos. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna acotación? Yo quería preguntarle si es que es posible que pueda subir esta presentación a la plataforma. Sí, por supuesto, yo la subo de inmediato. De hecho, toda la información que nosotros vayamos viendo en clase, se la voy subiendo clase a clase, así que pierdan cuidado con eso. Profe, Sí, eso de lo que es más electrónica, digamos, lo que corresponde a la EQ, el tema de los procesadores, las memorias y esas cosas, la RAM, la PROM y todas esas cosas, vamos a tener que aprender como casi de memoria para poder llevar adelante este ramo, ¿o no? Porque eso era como, yo lo vi en electrónica el semestre pasado, o lo sí, no, vamos no a es recordar, necesario. No es ¿no? necesario, no. No, de hecho a mí no me interesa que justamente No va para allá. que se aprendan de memoria, no. A mí no me sirve, me interesa que sepan qué es lo que es, ¿ya? Como concepto, pero no que se Sí, aprendan una definición de memoria, a mí no me sirve, ¿ya? Necesito que apliquen. nosotros lo vamos a ver en este ramo, porque eso era como de electrónica, lo vimos el semestre pasado. Claro, O sea, sí, yo lo, lo que lo pasa es que ni menciono siquiera, justamente, yo lo menciono justamente porque forma parte de los conocimientos previos que ustedes deberían haber visto, ¿cierto?, en el ramo de electrónica. Por eso que generalmente electrónica en el segundo semestre es un ramo, perdón, tercer semestre un ramo súper importante, debido a que generalmente cuando estábamos en condición de pandemia, si uno se echaba electrónica no podía rendir justamente los ramos de diagnóstico electrónico motores y electrónico de sistemas complementarios, porque son prerequisitos. Hay cosas que se requieren saber para poder, digamos, entender con mayor facilidad lo que nosotros vamos a ver ahora. ¿Ya? Pero como no hay prerequisito ahora, si alguno se echó electrónica, igualmente va a poder seguir avanzando. ¿Ya? ya Pero valía. no lo vamos a tocar de nuevo. ¿Ya? O sea, probablemente en algún momento, no sé, pues, No, lo ¿sabes por qué yo lo mencionemos, comentaba? pero Yo lo sí. comentaba porque nosotros ni siquiera no nos evaluaron esa materia, digamos. Ah, ya, Estaba en la universidad, pero no la vimos, ni siquiera en ya, ninguna prueba y ninguna clase. Por eso era no. ya. Se me vino a la Ya. cabeza que la ley en esa Ya, unidad. no, pero de todas maneras, acá vamos a aplicar nosotros, digamos, parte de los conceptos vistos en electrónica, así que si hay algo que, digamos, ustedes tengan un vacío, por supuesto que pueden preguntar, po. Ya no hay ningún problema y yo me hago el tiempo de poder explicarles con un poquito más de detalle en la medida que podamos, ¿ya? Pero por eso les digo, como se entiende, ¿cierto?, de que estos últimos 2 semestres básicamente no hemos podido avanzar, o 3 semestres no hemos podido avanzar de forma correcta como nosotros quisiéramos con los contenidos, ¿ya? Es importante que los vacíos que ustedes tengan en esto, ¿cierto?, Eh, puedan preguntar, pues, ya puedan sacarse las dudas porque es importante a la hora de que esto tributa sobre sus competencias, ¿ya? Así que no hay problema, ¿ya? Preguntan nomás, sean preguntones. Ya, quedamos hasta aquí entonces. Ya, la próxima clase seguimos avanzando. Eh, recuerden entonces que revisar su horario de forma semanal por la posible presencia, ¿cierto?, de los ramos presenciales, ya que parten la próxima semana. No sé si ustedes parten directamente ya con esto. Eh, y por lo que yo entiendo, creo, me parece mucho que no comparto un ramo con nadie, así que debería hacerle yo también la parte práctica, ¿ya? Hasta el momento, por lo que yo sé, no tengo conocimiento de que otro colega esté conmigo en la asignatura para poder ayudarme con las subsecciones, ¿ya? Pero de todas maneras, vamos a trabajar todos de la misma forma, así que estén atentos a su horario por si cambia durante la próxima semana, ¿ya? Si no, seguimos avanzando online, ¿no? ¿Ok? Eso es. Profe, Así que, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿esa? ¿O sí?
No Aló. escuché. ¿Sí? Aló, Escucho, yo escucho bien. sí, escucha, Yo sí. profesor, entonces no va a haber tareas de esto. No, por ahora no. Por ahora no. ¿Ya? Eh, Va a quedar la clase grabada, va a quedar el material disponible para que ustedes puedan a lo mejor repasar de repente, ¿ya? Con miras a lo que se viene para la próxima clase, ¿ya? Si les queda alguna duda en relación a lo que vimos, guarden sus preguntas, ¿cierto? Y las hacen en la próxima clase para que podamos seguir avanzando, ¿ya? Pero Profesor, no, por hoy no va a quedar ninguna tarea pendiente. la otra semana creo que nos toca o sea, ya en el taller. ¿Con usted nos va a tocar el día bien en el taller o no? ¿O nos va a avisar? No lo sé, por eso les decía que revisen su horario ya de la próxima semana, pero revísenlo el día viernes, porque normalmente los cambios en el horario se producen justamente los días viernes, entre jueves y viernes. Ahí más o menos cambian los horarios, así que hay que estar atentos justamente si vamos a tener o no clases presenciales. Si no, seguimos avanzando online nomás. Vale, profe. Ya. ¿Profe, la del viernes va a ser online entonces? La del viernes, recuerda, de veras que esta semana tenemos una sección. No, las primeras 2 semanas de clases son solamente online, sí, son solamente online. Ya, vale. Así que, miren, yo lo más probable es que ese día, como es una división de taller y en estricto rigor no deberíamos hacer clase, ya, porque se supone que es una subsección práctica. Yo ese día les voy a dejar a lo mejor alguna actividad, ¿cierto?, que sirva para poder retroalimentar lo que nosotros estamos viendo, ¿ya? A lo mejor un cuestionario, unas par de preguntas, ¿ya? Que vamos a revisar la próxima clase y con eso justamente podamos también hacer más llevadero este tema, que es un poquito denso, ¿ya? Pero Profe, eso. ¿y eso lo va a subir a la plataforma o va a dejar algún Word aquí en el chat de Teams? Lo subo a plataforma, ¿ya? Las tareas y las pruebas se van a hacer vía plataforma, se van a avisar por Ya, vale. plataforma y todo se va a hacer con copia Teams, ¿ya? Entonces van a quedar avisados por los dos lados. Vale, genial. Ujú. Bien, quedamos hasta aquí entonces, ¿ya? Que tengan buena tarde, ¿ya? Y nos vemos entonces hasta la próxima clase, ¿ya sea online o presencial. Que estén Ya, bien, vale, profe. nos Chao, chao. vemos, buenas noches. Profe, ¿el viernes tenemos clase entonces o no? El viernes va a quedar una actividad asincrónica, ¿ya? Ahí Ya, yo les voy a avisar justamente qué va a consistir. ya, profe, gracias. Que esté bien, Ya, chao, profe. nos vemos, chao, chao. Chao, profe. Chao, profe.